Good afternoon, dear students. I hope you're doing well. So let's continue with the next unit that talks about the simple past tense. Nos habla del pasado simple. Here we are going to study the meaning and use, form, structure, and we are going to develop some exercises too. So here, meaning and use. When do we use the past simple tense? ¿Cuándo vamos a utilizar el pasado simple? We use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. ¿Ya? Ok, lo utilizamos el pasado simple para expresar la idea que una acción ha empezado y ha terminado en un tiempo específico en el pasado. What are some common time expressions used with the past tense? Entonces aquí podemos ver algunas expresiones que podemos utilizar con el pasado. Por ejemplo, in 1980, en 1980, yesterday, last month, last year, last week, ago, yeah, those are some expressions that we can use in order to express the past. So let's continue. In order to make affirmative statements, we are going to use here the verbs in past, los verbos en pasado. Recuerden que tenemos verbos regulares o irregulares, pero lo primerito que vamos a utilizar es sujeto, aquí en este caso hay, más el verbo en pasado, más un complemento. For example, what is here? I saw Maria yesterday. Yo la vi a María ayer. Or last Friday, the students took their spelling and vocabulary test. El pasado viernes los estudiantes tomaron. Aquí este verbo está en pasado. ¿Ya? El examen de vocabulario y de letreo. Aquí tenemos otra vez sujeto, si ven sujeto, más verbo en pasado. They got married 2 years ago. Ellos se casaron hace 2 años. ¿Ya? Todas estas acciones que acabamos de ver aquí ya han terminado. For example, here we have, don't forget, sujeto, más el verbo en pasado, verbo de acción en pasado, más el complemento. Las expressions, the time expressions, como yesterday, como last Friday, como 2 years ago, pueden ir al principio o al final. Si es que van al principio, lo vamos a utilizar con una coma y luego sí seguimos la estructura normal de la fórmula. The students, en este caso, que sería el sujeto, más el took, que sería el verbo en pasado, y el complemento. Ok, let's continue. Also here we have, how do we use for the simple past tense? English has 2 types of verbs in the past tense. En inglés tenemos 2 tipos de verbos en el pasado. We have regular verbs and irregular verbs, right? Here we have regular and irregular. Tenemos regulares e irregulares. For the regular ones, we have here walk, study, cry, and live. ¿Qué vamos a hacer? Para ellos únicamente vamos a agregarles ed, ya todos los regulares. Meanwhile, the irregular ones, mientras tanto que los irregulares tienen su propio pasado. Por ejemplo, aquí tenemos de teach, el pasado de teach, que es taught. Aquí tenemos give, el pasado de give, que es gave. El pasado de become, que es became. Y el pasado de do, que es did, hacer. ¿Ya? So here we have another explanation for you. Regular verbs that end with D. La mayoría de los verbos vamos a agregarles ed a la mayoría de los verbos regulares. Por ejemplo, walk, study, cry, live, únicamente le agregamos d. Aquí, ¿qué pasa en study? Como termina en y son 2 consonantes juntas, tenemos aquí la d y la y, vamos a cambiar esa y por una i y luego vamos a agregarle ed. In the same case, cry, termina en y tenemos 2 consonantes juntas, cambiamos la y por la i y luego le aumentamos ed. En este caso, live, como ya termina en únicamente le vamos a aumentar la d. ¿Ya? Y ya tenemos el pasado de los verbos regulares. Let's continue. Some irregular verbs are verbs that don't end with ed. Right? Son los verbos que no terminan con ed. Some irregular verbs have a vowel change in the past tense. For example, aquí tenemos algunos que únicamente les cambia la vocal, que son become, tiene calado, le cambia became, give, gave, drive, drop, and forget, forgot. ¿Ya? Entonces de become, ¿cuál es el pasado? Became. De give tenemos gave. De drive tenemos drop, and de forget, forgot. Right? This is about irregular ones. Now here we have more example. Other irregular verbs have a different kind of change.
Unos cambian completamente. Por ejemplo, teach, taught, the bring, brought, live, left, hear, heard, and bite, both. ¿Ya? Esas son otras formas de pasar verbos irregulares en pasado. Unfortunately, there is no rule you have to memorize them. Desafortunadamente, no hay una regla que podamos seguir para hacer los verbos en pasado. We have to memorize them. Tenemos que memorizarlos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Celia, que vendría a ser el sujeto, bought, el verbo de acción en pasado, y a new computer last weekend es el complemento. Right? Let's continue. Ya, y algunos verbos irregulares también tienen su misma forma, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos hit, hit, put, put, and set, set. En el presente tenemos así, y en el pasado también los tenemos así. De la misma manera, se lo escribe igualito. Por ejemplo, the children set the table every Sunday. Aquí tenemos una oración en presente. Los niños ponen la mesa todos los domingos. ¿Ya? Esta es una oración en presente y el verbo está en presente. Pero si queremos hacer una oración en pasado, vamos a escribirlo al verbo de la misma manera. Como tenemos, the children set the table last night. Los niños pusieron la mesa anoche. Es una acción que ya terminó. Let's continue. For regular verbs, simple use the form of the verbs in parentheses. For example, when I was a child, I played the piano. Otra vez sujeto, verbo en pasado y complemento. Donna visit Paris. Ya, visit. Sujeto, verbo y complemento. Let's continue. For irregular verbs, we are going to use the correct past tense for positive sentences. Right? We use the same form with different subjects. For example, last week I sent you a letter. The students had an English exam. They did a great job. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que el pasado de had es had. Igual de la misma manera tenemos last week, una expresión de tiempo. Luego aquí viene el sujeto, el verbo en pasado y complemento. The students, sujeto, had verbo en pasado, and English exam complemento. Let's continue. Now here we have for negative statements. Para las oraciones negativas, we are going to use the auxiliary. Para el auxiliar que vamos a utilizar aquí es el did. Ya vamos a utilizar el did para toditas las oraciones negativas. Right? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el sujeto I, you, he, she, we, you o they, vamos a utilizar did. No es el caso del presente que tenemos dos auxiliares, do y das, que funciona el das para las terceras personas y did para el resto. But in this case, pero en este caso, el did funciona con todo. Entonces tenemos did not or didn't, más la forma base del verbo. ¿Por qué? Aunque estemos hablando aquí de pasado, ya tenemos el auxiliar en pasado que es did. Como ya no tenemos al did, el verbo se va a volver a su forma base. Por ejemplo, aquí tengo una oración afirmativa. ¿Ya? I worked yesterday. Yo trabajé ayer. Para hacerla a esta negativa, yo voy a utilizar el did plus el not. Y aquí tengo la fórmula. Primero sujeto, más el did, más el not, más el verbo en su forma base y más complemento. Entonces, ¿qué digo? Para hacer que... Aquí tengo yo trabajé ayer. Y para decir que yo no trabajé ayer, ¿cómo sería? I didn't work yesterday. Yo no trabajé ayer, ¿ya? Esas son las formas que vamos a utilizar. Entonces, si ven que aquí tenemos el did, y como ya tenemos el did, ya no ponemos aquí worked como ponemos en el caso de acá. Ponemos el verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque el did lo vuelve al verbo simple. Los auxiliares lo vuelven al verbo simple a su forma base, ¿ya? Recuerden que no es lo mismo hacer oraciones negativas con el verbo to be que los verbos de acción. Para el pasado simple vamos a utilizar, como ya vimos acá, el did. El did, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de un verbo to be, vamos a utilizar el pasado del verbo to be, que es was o were, plus el not. Never use did not or didn't with verb to be. ¿Ya? Nunca vamos a utilizar con el verbo to be did el auxiliar did más not. Nunca, ¿ya? So, let's continue here. For yes, no questions, we are going to use.
Para hacer oraciones, preguntas de sí y no, we are going to use did. Vamos a utilizar el did, el auxiliar, más el sujeto, plus the subject, plus the verb base for el verbo en su forma base, plus a complement and plus a question mark. So for example, here we go. Did you work, yeah? Did you go to work yesterday? Aquí tenemos el did, ¿no es cierto? El did, auxiliar, más el subject, sujeto, you, más el verbo en su forma base, go. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponemos en su forma base si estamos hablando de pasado? Porque el did lo vuelve al verbo su forma base. Did you go to work yesterday? O did you come yesterday? ¿Veniste ayer? Yeah, so please, don't forget. Yep. Here we have some examples. Here we have two. And that's all. So remember, this structure, this is very easy and very simple. ¿Ya? Entonces, estas son unas estructuras muy fáciles, muy sencillas. Van a ser 5 oraciones negativas, 5 oraciones afirmativas, a las mismas las hacen negativas y a las mismas las hacen preguntas, ¿ya? And you have to complete, of course, y tenemos que completar la parte del libro de esta gramática. Thank you so much.